Bien. ¿Me escuchan? Un poquito más fuerte, Hugo. Bueno, a ver si... Ahora un poquito mejor. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de continuar con esta segunda parte, que tiene que ver con la recordación del 54 aniversario de la declaración del Testimonio Filadelfia en aquel 17 de agosto de 1966, quería leer un versículo de la palabra de Dios que justamente está presente en el pequeño libreto que se imprimió como resultado de esta jornada tan preciosa y tan cara a nuestros sentimientos y a nuestra relación con el Señor y su palabra. Es el texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, que dice: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Señor, bendiga su palabra. Y ahora vamos a cantar, hermanos, el himno Cristo amado. Recuerden que tenemos que apagar los micrófonos. Vamos a escuchar la grabación y lo podemos cantar desde la intimidad de nuestros hogares. Aceptar con todo gozo, esta alabanza a su nombre. Vamos ahora a tener una palabra de oración antes de dar lectura a la porción de la palabra de Dios de la que va a meditar nuestro hermano Francisco Gurtubay, Teddy, seguidamente. Oremos. Padre eterno y Dios amado, te alabamos, te damos las gracias, Señor, por lo que nos has dado hasta ahora, y te damos las gracias también por lo que vas a permitir seguidamente, por esta recordación tan preciosa de estas dos fechas coincidentes, pero separadas en un poquito de tiempo y que nos llevan a muchos años atrás, cuando, como se decía hoy, muchos éramos o niños o jóvenes. Gracias por estos recuerdos, por aquellos que nos han precedido, nos han enseñado con toda paciencia, con todo amor, estas verdades bíblicas, la verdad de tu palabra, como se ha dicho en esta tarde. Gracias por haberla aprendido y por esa verdad haber conocido la obra de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que murió por nosotros, que nos reconcilió, Señor, contigo, y que nos da esta esperanza tan preciosa de estar en algún momento gozando de aquellas heredades que ha ido a preparar para cada uno de sus hijos. Bendice, Señor, todo lo que resta, bendice la participación de nuestro hermano Teddy, luego de nuestro hermano el pastor Daniel Esquinini también. Señor, acepta de buen grado, con gozo, nuestras oraciones, nuestros cánticos, nuestras alabanzas, que verdaderamente, como tantas veces te lo decimos, todo sea, Señor, para la alabanza y la gloria de tu santo nombre.
dejamos todo en tus manos. Te agradecemos todas las cosas en el bendito y precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir la escritura, hermanos, en el pasaje tan conocido por nosotros, pero que siempre nos trae preciosas enseñanzas, como siempre lo hace la palabra de Dios. Y vamos a dar lectura al capítulo 3 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 3, y voy a dar lectura desde los versículos 7 al 13, y dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí la lectura. Que el Señor bendiga su palabra a través de la instrumentalidad de nuestro hermano Teddy. Hola, ¿sí se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, se te escucha bien, Teddy. Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. Una alegría muy enorme de poder ya haber compartido toda la palabra que nos han brindado nuestros hermanos y que también nos recuerda este congreso tan precioso que hace muchos años se pudo celebrar aquí en la ciudad de Necochea, y también recordar este aniversario más de el Testimonio Filadelfia, los 54 años, que podemos en esta oportunidad también celebrar. Estamos recordando justamente el testimonio que sustentan nuestras iglesias, y por sobre todas las cosas no es solo un deseo nuestro y de nuestras iglesias, sino que es un deseo de Dios. Esta recordación de este testimonio es un deseo de Dios. Decía el Señor a su pueblo en Isaías capítulo 46, acordaos de las cosas pasadas, porque yo soy Dios, hablando de las maravillas que Dios había obrado a favor del pueblo escogido, del pueblo de Israel, y que el pueblo debía recordar y a la vez también alabar y dar gracias a Dios. Dios ha obrado maravillas y siempre Dios desea que traigamos
a la memoria, como decían nuestros hermanos, las cosas pasadas, como se ha traído también en estos días y tanto bien ha hecho a nuestro corazón el esfuerzo de nuestros hermanos que han vuelto a grabar y vuelto a reproducir, más bien dicho, toda la palabra preciosa que hace 50 años nos fuera dada. Salmista David decía en el Salmo 103, tan conocido por cada uno de nosotros, no olvides, es decir, recuerda, ninguno de sus beneficios. Los creyentes en Cristo tenemos el beneficio de haber sido rescatados del lodo del pecado, tenemos el beneficio del perdón de nuestros pecados, tenemos el beneficio de haber sido hechos hijos de Dios, pero tenemos también el beneficio de pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia universal que Cristo ganó por su sangre, el beneficio de la vida eterna en la patria celestial y tantos otros beneficios que en este salmo tan precioso, el Salmo 103, menciona el salmista David. Pero nuestras iglesias, y eso no lo debemos olvidar como lo recordaban nuestros hermanos, y por consiguiente, cada uno de nosotros, los que pertenecemos a las iglesias del Testimonio Filadelfia, tenemos un beneficio especial, dado por Dios, por su gracia, no por lo que nosotros somos, porque, como decía el apóstol, lo vil, lo menospreciado, eso escogió Dios. Y tenemos, decía, un beneficio especial. Ese beneficio especial es el de formar parte de este testimonio de fidelidad a su palabra, que el Señor levantó, como recordamos, hace 54 años. Salvista decía, el que te corona de favores y misericordias. El Señor nos coronó. El Señor coronó a nuestras iglesias con esta corona de Filadelfia. Y el acordarse de esta bendición dada por el Señor y de esta corona también con la que nos ha coronado, no solo nos tiene que llevar a tenerlo en nuestra mente, sino que nos tiene que llevar a tener la misma actitud que tuvo el salmista. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendecir a Jehová es lo que tiene que surgir de lo profundo de nuestros corazones, desde el jovencito, el niño, el mayor, todos los creyentes en Cristo que pertenecemos a las distintas iglesias de este testimonio, deberíamos hoy y todos los días de nuestra vida ser agradecidos, que es lo que quiere decir bendecir. En estos postreros días, como decía también el apóstol Pablo, habrá hombres ingratos, sin santidad. Y esa ingratitud a veces se pega en el corazón del creyente, olvidando los preciosos beneficios con los que Dios nos ha colmado. Y el bendecir a Jehová significa no solo recordar este aniversario, sino adorar al Señor por este testimonio, exaltarlo, someterme a Él, obedecerle, es decir, hacer todo aquello que complace al Señor por lo que Él ha hecho hacia cada uno de nosotros, que nunca llegaremos a pagar, como decía el salmista, ¿qué pagaré yo a Jehová? Por todos sus beneficios tomaré la copa de la salud.
Y por eso mismo cada uno de nosotros tiene que reflexionar y ver si como hijo de Dios y como perteneciente también a este testimonio, estoy complaciendo a Dios con mi vida. Si estoy complaciendo a Dios con mi vida, estoy bendiciendo también su nombre y realmente estoy agradando con esta recordación. Que Dios desea, repito, que no olvidemos, estoy agradando a Dios. Testimonio que, como decían nuestros hermanos en el Salmo 78:5, como lo dice la palabra de Dios, fue establecido por Dios. Que versículo 5 tan conocido y que tantas veces hemos recordado, dice: Dios estableció testimonio. ¡Qué precioso! Testimonio Filadelfia fue establecido por Dios, no por hombres. Los siervos fueron instrumentos utilizados en sus manos para difundirlo, para proclamarlo, para levantarlo, a los cuales también la palabra de Dios nos insta a recordarlos. El apóstol Pablo mencionaba a los hebreos y el no recordarlos da lugar a negar la palabra de Dios. A veces escuchamos, otra vez hablan de don Armando, otra vez hablan de don Liborio, otra vez hablan de... Tenemos que recordarlos. Es un mandato del Señor. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Tenemos que acordarnos de don Liborio, tenemos que acordarnos de don Armando, tenemos que acordarnos de José María, de los hermanos Felipe, Carlos Andenora, Poletti, Marino, de Rico y cuantos otros hermanos fieles más. Y así, no solo recordar, como decíamos, que impacta nuestro corazón cuando escuchamos estos mensajes tan preciosos dados hace 50 años. Sí, por supuesto, debemos acordarnos de su elocuencia, debemos acordarnos de su preparación espiritual, pero debemos acordarnos especialmente de lo que decía nuestro hermano Alfredo, del éxito de su conducta. Por eso dice el apóstol, tomando ejemplo de sus vidas, considerad el éxito de su conducta. Tomando el ejemplo de sus vidas, de nada sirve una meditación, de nada sirve un mensaje perfecto, de nada sirve cualquier servicio que yo pueda realizar y que podamos realizar cada uno de nosotros en la iglesia al Señor, si no hay detrás una conducta irreprensible. De eso nos tenemos que acordar para que, como decía el apóstol Pablo, tengamos el sentir de imitarlos. No imitar su elocuencia, su voz, sino imitar su conducta. Decía también Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El éxito del testimonio Filadelfia está dado por la conducta del creyente. Si mi conducta no es acorde a la palabra de Dios, por más que pertenezca a una iglesia que sustenta este testimonio, no voy a poder nunca levantar la bandera por la verdad, ni tampoco recibir la preciosa corona que el Señor preparó para Filadelfia. Tenemos que agradecer al Señor que Él nos puso, nos introdujo en este testimonio. Muchos de nuestros mayores, como se ha recordado, tuvieron que salir de iglesias,
templos, dejar cargos, dejar familiares, dejar amigos. ¿Cuántas cosas tuvieron que sufrir? Ese éxodo del Nuevo Testamento tan recordado y tan apreciado por cada uno de nosotros. Sacrificaron sus vidas por levantar esta bandera preciosa. La mayoría de nosotros no tuvo que vivir ese sacrificio, ya que la mayoría de nosotros comenzó su vida cristiana dentro de una iglesia del testimonio. Y esto, el hecho de haber nacido en una iglesia del testimonio Filadelfia, primeramente representa para cada uno de nosotros una bendición muy grande que el Señor nos ha dado, que tenemos que valorar y que no solo tenemos que valorar, para valorar tenemos que estar, como dice la palabra, plenamente convencidos de que, como decía el apóstol Pablo también a Tito, este testimonio es verdadero, porque es el testimonio de Dios. ¿Cuántos aún dentro de nuestras mismas iglesias han dudado o están dudando si realmente este testimonio es de Dios? No podemos dudar, al contrario, tenemos que estar plenamente convencidos para levantar una bandera y para que este testimonio podamos retenerlo hasta el día en que el Señor nos venga a buscar o nos llame a su presencia. Tengo que estar convencido de que es verdadero. Tengo que estar convencido de que es de Dios. Porque, como decía Santiago, si yo dudo, el que duda es semejante a la onda de la mar, que va conforme al viento de un lado para otro. Y decía Santiago, no piense que el creyente que duda va a poder recibir nada del Señor. Mucho menos va a poder recibir un creyente, aunque esté en la iglesia, en una iglesia de nuestro testimonio, una bandera para levantar, un testimonio para dar. No va a poder retener la palabra, ni retener tampoco, ni dejar de negar el nombre del Señor. Decía, el hecho de haber comenzado mi vida cristiana dentro de este testimonio precioso es una bendición que no debemos desaprovechar y que debemos ser agradecidos al Señor. Pero tiene también un peligro. Es el peligro que acarrea el que por haber nacido en el testimonio, yo no lo esté valorando como Dios desea que lo valore. Es el hecho de acostumbrarme, como muchas veces me acostumbro, de tal manera que me lleve al olvido, que me lleve a la tibieza espiritual, que el Señor detesta. Tanto el acostumbramiento como no el valorar este precioso testimonio que el Señor nos ha legado, proviene justamente de lo que el Señor recriminó a Éfeso. Has dejado tu primer amor. ¿Cómo está mi amor al Señor? ¿Tengo una vida quizás liviana? Hay falta de amor a Cristo. ¿Tengo un pie en la iglesia y otro en el mundo? Hay falta de amor a Cristo. ¿Tengo una vida cristiana a pesar de que estoy dentro de una iglesia del testimonio mundana? Hay falta de amor a Cristo. Me adapto cada vez más a las costumbres del mundo y a la vida eclesial liviana. Hay falta de amor al Señor. Ese peligro me lleva a la pérdida, no de la salvación, si verdaderamente un día he creído en Cristo como mi Salvador personal,
pero sí me lleva a la pérdida de la corona que el Señor dará a Filadelfia. Qué triste sería que el día que me presente delante del tribunal galardonador de Cristo, el Señor me diga: estuviste en una iglesia fiel, estuviste en una iglesia que proclamó el testimonio Filadelfia, pero esta corona no te pertenece, porque no por pertenecer a una iglesia del testimonio el Señor nos va a galardonar con esta corona. No, no. Si soy un creyente fiel, Señor me dirá: bien, buen siervo y fiel, aquí tienes. Pero si soy un creyente, como decía, que he olvidado el amor por sobre todas las cosas, como dice la palabra, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Este es el primer mandamiento. Si soy un creyente que no está guardando la palabra, si soy un creyente que está negando el nombre del Señor por más que pertenezca a una iglesia del testimonio, el Señor me va a decir: esta corona no te pertenece. ¿Fuiste un creyente salvo? Sí. ¿Estuviste en una iglesia de testimonio? Sí. ¿Tuviste ese privilegio? Sí. Pero no supiste con tu vida retenerla. Qué triste. Por eso quiera el Señor que ninguno de nosotros tenga que perder esta corona por su vida que no esté entregada en las manos preciosas de nuestro Salvador. El otro punto importante de haber nacido y de estar en este testimonio de fidelidad al Señor comprende lo que el Señor nos demanda como creyentes y como iglesias. Retén lo que tienes. ¿Qué quiere decir retener? Sabemos. Quiere decir impedir que alguien me despoje de algo de mucho valor. Y ahí tenemos que recordar lo que decía nuestro hermano Armando en esa carta tan importante a nuestras iglesias, escrita en el año 90, que nuestro hermano Carlos Andenora tantas veces leyó y tantas veces nos exhortó a cada uno de nosotros. En el escenario de la historia que nos toca vivir, el creyente y nuestras iglesias tienen el privilegio, no la carga, sino que tenemos un privilegio de retener el testimonio. ¡Qué precioso! Nosotros, decía nuestro hermano Armando, ya no hemos vivido la historia del Éxodo, la historia de salir, la historia de conformar este testimonio, pero sí tenemos esta responsabilidad preciosa, este privilegio precioso de retener el testimonio. Y decía nuestro hermano, a través de preservar el testimonio. ¿Qué es preservar? Es proteger, es cuidar, es resguardar un tesoro en un lugar seguro, es conservar algo de mucho valor en toda su integridad. Y ahora el Señor nos ha dado este testimonio precioso, este tesoro precioso para que lo preservemos, como decía nuestro hermano. Es decir, que lo conservemos en toda su pureza, que lo conservemos en toda su integridad. Y esto lo debemos hacer y sentir todos los creyentes de nuestras iglesias. Y por supuesto que el mejor lugar para tener este testimonio en resguardo es nuestro corazón. Por eso no puedo proteger, no puedo cuidar, no puedo guardar este tesoro
en un corazón que no esté conforme a la palabra de Dios, en un corazón que esté abierto al pecado, que esté abierto a las cosas mundanas. Por eso decía el sabio Salomón, por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado. ¿De qué? ¿De la palabra, de la doctrina, del testimonio? Sí, por supuesto, pero primero de tener cuidado, a tener cuidado. Sabemos lo que le decía Pablo, ten cuidado. ¿De qué? De ti mismo. Es decir, tenemos que el recordar el testimonio. Filadelfia, como lo estamos recordando hoy, nos tiene que llevar a ver cómo está mi corazón para poder preservar lo que decía nuestro hermano, este testimonio. Por eso estas santas recordaciones nos tienen que llevar a lo que el salmista decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Lávame más y más de mi maldad. Purifícame con hisopo y seré limpio. Nos debe llevar esta recordación a hacer un examen en lo profundo, en lo secreto de mi corazón y a pedir también al Señor que pueda limpiar mi corazón, lavar mis manchas, mi pecado y crear, como decía también el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio en el cual pueda preservar, pueda guardar este testimonio precioso, este tesoro precioso que tú me lo has legado y que tú deseas que lo preserve, que lo conserve, que lo cuide. Qué precioso si hay esta actitud en cada uno de nosotros en el día de hoy. Seguramente que hemos de poder cumplir con el mandato del Señor si hay esta actitud en nuestro corazón. Retén lo que tienes. Qué precioso que un corazón limpio, un corazón que guarda la palabra y no niega el nombre. Ese corazón es el que puede preservar, es el que puede cuidar, es el que puede guardar este tesoro que con tanto sacrificio el Señor levantó por medio de estos hombres y mujeres fieles que supieron dar primeramente su corazón al Señor para luego levantar este testimonio y que yo pueda también decir, Señor, yo quiero ser como ese vaso en manos del alfarero. Rompe mi vida, lava mi corazón, quiero ser un vaso útil, un vaso que pueda contener, que pueda cuidar, que pueda preservar esto que tú me has dado y que a veces, lamentablemente, tampoco valoro. ¿Qué tengo que preservar? Decía nuestro hermano Armando, lo primero que tengo que preservar es la esencia del testimonio Filadelfia. Es decir, es el amor fraternal. Es eso Filadelfia. Eso es el significado del testimonio Filadelfia. Amor fraternal. La esencia del testimonio. El amor a mis hermanos. Mirando, por supuesto, primero el amor de Cristo. Ese amor que nos debe constreñir, que nos debe
apretar. Sin el amor de Cristo en nuestros corazones, nunca vamos a poder preservar la esencia del testimonio, el amor fraternal. Porque el amor humano, sabemos, hoy ama y mañana odia. El amor humano está contaminado por el germen del pecado. El amor divino no. Y por eso el amor que Cristo desea que se manifieste en el creyente de Filadelfia es el amor de Cristo. Por eso decíamos, lo primero que tenemos que ver para amar a mis hermanos es, cómo fue el amor de Cristo hacia cada uno de nosotros. Habiendo amado a los suyos, amólos hasta el fin. ¡Qué precioso! Señor amó aún aquellos que le odiaban, aún aquellos enemigos que después lo iban a crucificar. Amólos hasta el fin. Para amar a mis hermanos, para cumplir también con este mandamiento de Filadelfia que Dios hace a cada uno de nosotros, primeramente debo amar a Cristo, mi hermano mayor. Cuando yo desprecio a un hermano, que muchas veces lamentablemente pasa en medio de nuestras iglesias, Filadelfia, esto es porque en mi interior estoy despreciando primeramente a Cristo. El apóstol Juan decía, y todos lo conocemos, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Y cuántas veces mentimos? Decimos amar a Dios, pero no estamos amando a nuestros hermanos. El amor que yo como creyente y cada uno de nosotros que integramos este precioso testimonio de amor fraternal hacia todos los hermanos, tiene que ser el amor que Cristo ponga en mi corazón y tiene que provenir también del amar a Cristo por sobre todas las cosas. Has dejado tu primer amor. Cuando yo no amo a mi hermano, independientemente de las falencias de mi hermano, que por supuesto no tengo que consentir, pero corregir con amor, soportar con amor. Cuando estoy en esta situación, no estoy manifestando el amor de Cristo que Dios desea que se manifieste en el creyente Filadelfia. Amor a todos los hermanos de las iglesias que componen este testimonio y amor aún a los hermanos que están afuera, que no debemos despreciar, sino que debemos también, como hicieron nuestros hermanos mayores, brindarles esta palabra, brindarles este testimonio para que puedan ser alcanzados y para que también ellos puedan ser Filadelfia. Para esto sabemos que debe, por sobre todas las cosas, manifestarse en nuestro corazón la humildad que hubo en Cristo Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre de Cristo, la humildad de Cristo debe predominar en el creyente de Filadelfia para que de esta manera se manifieste esta premisa fundamental, sin la cual nunca podremos retener el testimonio Filadelfia, el amor fraternal. Decía el apóstol Pablo
en ese texto tan conocido de Hebreos capítulo 13, y yo recordaba justamente, ya que vienen al recuerdo y a nuestra memoria, nuestros días de niños o de juventud, decía el apóstol Pablo, sí, permanezca el amor fraternal. Hebreos 13, 1. Y decía recién, esto me llevó a recordar que cuando era muy jovencito, aquí en la iglesia en Necochea, se realizó un picnic y ahí estaba nuestro hermano, el pastor Lovero, que yo no conocía, y nos enseñó este corito a los jóvenes: permanezca el amor fraternal. Permanece el amor fraternal. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir: permanece el amor fraternal. Esto quedó grabado en mi corazón, pero quizás en muchas oportunidades no lo cumplí. Por eso tengo que hoy también reconocer delante del Señor y pedirle al Señor que por sobre todas las cosas predomine en mi corazón el amor de Cristo, para que de esta manera, ante la pregunta que el Señor le hizo a Pedro, que también me la está haciendo hoy a mí: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y ahí pongamos el nombre de cada uno de nosotros, y especialmente los obreros. Si no tenemos un verdadero amor al Señor, nunca vamos a poder apacentar las ovejas. Como el Señor le dijo a Pedro cuando se vio reflejado Pedro, en esta falta de amor: recién cuando me ames verdaderamente podrás apacentar, con todo el significado que significa apacentar. Apacentar significa amar a la grey de Dios, amar a las ovejas que el Señor nos ha dado, amarlas de tal manera y no castigarlas, sino al contrario, compadecerse de cada una de ellas, como se compadeció Cristo de cada uno de nosotros y se sigue compadeciendo. Permanezca el amor fraternal. Qué preciosa que podamos también nosotros hoy, en el tiempo del odio, de la maldad multiplicada, manifestar esta condición, sin la cual el testimonio no se podrá preservar en nuestro corazón. Y decía también nuestro hermano en esta carta preciosa de exhortación: segunda cosa a preservar es guardar la palabra. Conservar, guardar, sí. Lo primero que dice nuestro hermano son las versiones. ¿Cuántas versiones infieles han surgido? ¿Cuánta palabra ha cambiado el hombre en la palabra de Dios? Por eso, Señor nos insta a conservar, a guardar, sí, las versiones fieles, como las conservan nuestras iglesias. Ninguna de nuestras iglesias tiene otra versión que no sea esta versión fiel de la 1909. Pero justamente, si esa palabra fiel no la aplico a mi corazón, por más que yo tenga una versión fiel, la estoy modernizando. Qué triste es tener una versión fiel y que esa versión fiel yo la modernizo, no quitando o agregando con escritos, sino que la modernizo con mi conducta, que no es acorde justamente a la palabra de Dios, a la palabra fiel de Dios.
¿Cuántas veces modernizo la versión fiel de la palabra de Dios, es decir, la palabra fiel, con mi conducta, que no condice y que no es acorde a la palabra de Dios, ya sea con mi forma de vivir liviana, que nada condice con la verdadera palabra de Dios? Por eso, el guardar la palabra no es solamente levantar una versión y leer y meditar en una versión fiel, sino que es mucho más allá de eso. Es que esa palabra que Dios me ha dado, yo la esté cumpliendo en mi vida cristiana. El guardar la palabra tiene que tener un efecto en nuestras vidas. Decía el salmista, ¿quién no se acuerda de ese salmo, en el Salmo 119, con qué limpiará el joven su camino? Es decir, ¿con qué va a guardar el joven y el creyente la palabra de su paciencia? Es guardar la palabra de su paciencia. Decía el salmista, podré limpiar mi camino con guardar tu palabra. Es decir, que el guardar la palabra de su paciencia tiene que tener en mí el efecto de vivir el camino de mi vida en una forma limpia y pura, en una forma que el Señor se agrade de cómo vivo y de cómo también justamente obedezco a su bendita palabra. Repito, el guardar la palabra de su paciencia tiene que tener el efecto de vivir el camino de mi vida limpio y puro como el Señor me ordena. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ese debe ser nuestro deseo. Esa es la manera de guardar la palabra de su paciencia. Y tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿realmente estoy guardando esta palabra? ¿Realmente estoy viviendo en este camino estrecho? ¿Este camino limpio que el Señor me ha trazado? ¿O estoy desviándome de este camino? Acordaos de vuestros caminos y volved. Quiere el Señor que cada uno de nosotros pueda ver también a través de esta recordación el camino de su vida cristiana y pueda decir, Señor, en esto no estoy guardando tu palabra. Señor, en esto estoy transgrediendo tu palabra. Estoy modernizando esta palabra fiel, esta versión fiel que por la gracia de Dios puedo tener libremente en mis manos. Y tenga este deseo que tuvo el salmista de guardar su palabra y de que también podamos decir, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tercera cosa, decía nuestro hermano, a preservar, a guardar, a cuidar, es no negar el nombre de Cristo. Y viene a nuestra memoria inmediatamente la acción de Pedro. No conozco a Cristo. Sabemos que el negar el nombre de Cristo es rechazar. Como lo rechazó Pedro, no conozco a Cristo. Después tuvo que
derramar lágrimas muy tristes. Gracias al Señor que Pedro pudo en el momento preciso reconocer esta negación y volverse a Cristo de todo corazón. Que no caigamos en lo que Pablo le decía también a Tito: profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan. Qué triste. Es decir, pertenezco a este testimonio, pertenezco a esta iglesia. ¿Cuántas veces tenemos que ver en la gente de mundo que nos rodea más acá en las ciudades chicas? Aquel va a la iglesia. Pero mire, si hace esto, si hace lo otro. Qué triste. Esa persona que puedo ser yo, ese creyente, está negando el nombre de Cristo con su actitud en su vida diaria. Por eso decíamos, qué importante el éxito de la conducta de un creyente fiel, a la cual debemos también imitar. Que no caigamos justamente en esta exhortación. Profésanse, dicen pertenecer a un testimonio, dicen conocer a Dios, pero con tus hechos lo estás negando. Siempre está el peligro de negar al Señor. Más cuando uno se considera, quizás como Pedro se consideraba, autosuficiente. Yo tengo este testimonio, yo voy a esta iglesia fiel. Queridos hermanos, no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Y si muchas veces con nuestra conducta, con nuestra actitud, le hemos negado, vayamos como fue el apóstol Pedro, delante del Señor, llorando en lo profundo de nuestro corazón y solicitando el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, para que el Señor, que es misericordioso, que tiene misericordia para cada uno de nosotros y por eso nos mantiene en esta palabra fiel, nos pueda restaurar como restauró a Pedro, y para que de esta manera no tenga que un día decirme el Señor: has negado mi nombre. Sabemos, conocemos de memoria que para no negar el nombre de Cristo, tengo que, sin negarme, a mí mismo. El que, o si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Me está diciendo el Señor: ¿quieres no negarme? Para no negarme, tienes que negar tu naturaleza carnal. Todos los días, toma tu cruz, cada día, y sígueme. El testimonio no es de un día, no es de un año, no es de una fecha, es de todos los días. El guardar la palabra, el no negar el nombre de Cristo, es la condición que el Señor desea de cada creyente todos los días de nuestra vida, para que aquel día precioso en que estemos delante del Señor, el Señor nos pueda coronar con esta preciosa corona que Él desea poner sobre nuestra cabeza. Y quería terminar esta meditación recordando las palabras preciosas que
también nuestro hermano Armando dejaba en esta carta. Hermanos, vivamos el testimonio Filadelfia. Renovados, sostenidos, fortalecidos por el Señor. Será lo imposible vivir será posible lo imposible, el santo testimonio. Sobrellevémonos como Él nos sobrellevó, unánimes, humildes, dispensándonos todos los dones espirituales que el Señor nos ha dado, exhortándonos, confesando mis faltas, perdonándonos como Dios nos perdonó en Cristo, orando los unos por los otros, sirviéndonos con amor, provocándonos al amor y a las buenas obras, socorriéndonos, manifestando el verdadero amor, no de boca, sino de corazón y con obras. Esto es Filadelfia. Ánimo, pues. El testimonio será así, preservado y retenido hasta la venida del Señor, y nadie tomará nuestra corona. Maranata, el Señor viene. El Señor nos bendiga. Y ahora a pasar a la última parte de esta jornada y voy a presentar al pastor Daniel Esquinini, pastor de la iglesia en San José, quien va a tener las palabras finales de esta reunión. Bien, amados hermanos, por la gracia del Señor, hemos podido participar de estas recordaciones muy sencillas, por cierto, dada la situación que nos está envolviendo a todos. Lo cierto es que hubiésemos querido, y eso ya se hablaba el año pasado, de realizar jornadas bíblicas un poquito más extensas para dar honor y lugar a recordar con más detalle y aún a tener un mayor tiempo para meditar la palabra de Dios y darle lugar al Señor sobre todas las cosas, quien debe tener toda la gloria y la honra que Él solo debe tener. Y pensaba cuando me dieron esta parte de finalizar con unas palabras que en mi experiencia personal me tocó vivir posteriormente a la realización de estas jornadas bíblicas, de este congreso donde se hicieran, se asentaran los fundamentos, algunos de los fundamentos sobre los cuales también están asentadas todas nuestras doctrinas y prácticas que se basan en la palabra de Dios. Y me imaginaba qué importante que fue esto hoy al escuchar estos mensajes que están siendo difundidos, por cuanto nuestros hermanos, como ya se habló, por la gracia de Dios y el Señor Jesús y al Espíritu Santo que los capacitó y los instruyó y los iluminó para que nosotros tuviésemos esta palabra que hoy tenemos. Y daba gracias al Señor por tremendo privilegio, pero a la vez un privilegio que nos lleva a tener
una conciencia de responsabilidad por cuanto esta palabra debe seguir siendo transmitida. Esta palabra del testimonio que hemos recibido, que tan claramente ha sido discernida y enseñada y transmitida, debe seguir siendo así. Ha pasado mucho tiempo, decía nuestro hermano Denardo, toda nuestra vida. Él es un poquito mayor que yo. Y son 50 años desde la proclamación de estas cosas. Y recordar el pasado es, en verdad, muy edificante. Traer a la memoria aquellas cosas que fueron realizadas por nuestros amados hermanos, a los cuales algunos hemos conocido y a otros tal vez solamente de oídas, y a algunos solamente de leer aquellos escritos que pudieron dejar. Pero viene también delante nuestro toda una juventud y la vocación de este testimonio debe tener y debe seguir teniendo esta proyección hacia el futuro, pues tiene que seguir siendo dado y estar presente hasta que el Señor venga por su iglesia. Hemos escuchado, leído y entendido que la palabra de Dios exige la presencia de un testimonio. Los eventos que están sucediendo, las señales de los tiempos, reclaman la presencia de un testimonio. Y el Señor, por su sola gracia, y no por mérito alguno personal de ninguno de los que formamos parte de nuestras iglesias, nos ha dado este inmenso privilegio y responsabilidad de ocupar este lugar, tal vez no pensado ni imaginado, pero que Dios en sus designios eternos así lo ha permitido. Por lo cual hemos escuchado en esta tarde estos tres aspectos tan importantes de este testimonio. Un pasado lleno de victorias, de alcances, de base firme en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Un presente que nos llama, como hemos escuchado recién, a un profundo y genuino examen personal para considerar cuál es el lugar que cada uno de nosotros está ocupando y ejerciendo dentro de este testimonio que debe tener esta proyección futura, no solamente de transmitir la sana palabra de Dios, la sana doctrina, la verdad de lo que hemos recibido, conocido, entendido y aceptado, sino también procurar con la ayuda y el auxilio de Dios, como también hemos escuchado, de seguir buscando aquellos hermanos fieles que hay todavía en este mundo, para seguir transmitiéndoles que juntos esperemos la pronta venida del Señor Jesús. El testimonio Filadelfia, el amor fraternal, nos llama a esperar juntos al amado nuestro Salvador Jesucristo. El testimonio tiene directa relación con la pronta venida del Señor Jesús. Y para ella debemos vivir, estar preparados, limpiarnos y purificarnos, como también
lo hemos escuchado. Queridos hermanos, gracias a Dios porque hemos podido escuchar estas palabras sencillas dadas en esta tarde. Tal vez lejos de lo que hubiera deseado nuestro corazón. Pero es lo que Dios permitió que se realizara hoy. Y es lo que Dios también permite que sea escuchada por los que hoy formamos la comunión de iglesias para la juventud que está creciendo en nuestras iglesias, para los jóvenes que se están formando en la Escuela Bíblica de Teología Alerta, tanto en Buenos Aires como en la zona sur. Es un desafío importante, serio y necesario a enfrentar y a encarar, porque es el mismo Señor que llama hoy que el que llamó antes, que el que llamó durante y que seguirá llamando hasta que Él venga. Que Dios nos dé, hermanos queridos, por su sola gracia, el espiritual entendimiento, la vocación santa de querer agradar a Dios, de querer ocupar el lugar que el Señor nos ha permitido tener, privilegio del cual un día también tendremos que dar razón. Y al hacerlo también, tener el gozo de saber que podemos seguir transmitiéndolo, aún a pesar de nuestras pobres limitaciones, cada cual en lo suyo, sea hallado fiel, y téngannos los hombres por ministros de Jesucristo, y que cada uno sea hallado fiel, que cada hermano, que cada hermana, que cada joven, aún niños, aún adolescentes, podamos buscar, anhelar, como escuchábamos hoy a nuestro querido hermano Teddy, cariñosamente así lo llamamos desde siempre, Francisco, no solamente el retener, el guardar, sino también el seguir proclamando con el testimonio personal, con el testimonio de la palabra, con el testimonio del servicio. Este testimonio de amor fraternal que nos enseñe el Señor cada día a amar como Él nos ha amado. Y buscar a las almas, buscar a los perdidos para que reciban a Cristo como Salvador personal, para gozar de estos privilegios. Buscar a los que son salvados para que vean la pronta venida del Señor Jesucristo. Y para los que son salvos, para los que son santos, podamos también ser hallados en la fila de los que son fieles hasta que el Señor venga. Que el Señor así nos bendiga, queridos hermanos. Que el Señor, por su gracia, nos capacite y teniendo misericordia de nosotros, nos ayude. Ayuda, Señor, nuestra necesidad que tenemos de poder vivir de la manera que tú deseas que vivamos. Que el Señor, pues, nos bendiga. Y antes de terminar con esta parte, quería informarles que al finalizar esta reunión, luego de la oración final
nuestro hermano Ismael Rodríguez se va a ocupar de presidir la reunión para todos aquellos que deseen quedar conectados y poder saludarse, abrir los micrófonos y las cámaras para poder saludarse entonces un poquito más visiblemente y más de cerca. Y también queremos agradecer inmensamente al Señor en primer lugar, pero también a los hermanos que han colaborado en que la remasterización de estos mensajes que fueron difundidos en esta semana desde la radio que tienen los hermanos de la iglesia en Villa Bosch pudieran ser escuchados con mayor nitidez, claridad y entendimiento. Entre ellos también damos gracias a nuestro hermano Andrés Garay, que pasó largas horas, y esto no lo digo para orgullecerlo o para hacerle mal, sino todo lo contrario, dar gracias a Dios que puso en su corazón el deseo de ocuparse de que esto pueda ser hecho. Y que repasemos estas cosas, no para dar gloria a los hombres, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Repasemos estos mensajes, pues cada una de las frases que han sido dadas en estos mensajes tienen su base doctrinal, tienen su base en la bendita y santa palabra de Dios. Solamente es necesario que cada uno de nosotros ponga y disponga su corazón. Y como decíamos, y habiendo escuchado aquellos que decían, como los hermanos de Berea, que escuchando estas cosas consideraban a la luz de la palabra de Dios si eran así. Que el Señor pues nos bendiga, les bendiga, queridos hermanos. Un saludo muy grande a todos. Que el Señor prospere su obra en cada corazón y nos acompañe por el resto de esta reunión y de este día. Vamos ahora a continuación a escuchar un himno y poder cantarlo cada uno desde sus hogares, que dice: Cristo está buscando obreros. Y es en verdad el deseo de esta jornada pequeña que hemos tenido hoy, el despertar esto en el corazón de todos los hermanos. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh, Señor.
Finalizamos entonces esta jornada, queridos hermanos, con una última palabra de oración, a la cual le pido que me acompañen y la voy a tener para pedir al Señor y dar gracias por todo lo vivido. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por lo que en esta tarde tú nos has permitido realizar. Gracias, Señor, por la recordación de los eventos ocurridos hace 50 años, pero que han sido mojones, hitos, hechos fundamentales para la realización y la formación de nuestras iglesias, y también, Señor, para la forma de vivir que tú deseas para tu pueblo en este último tiempo. Gracias, Padre, también, principalmente, porque hoy está más cerca que nunca la venida de nuestro Señor Jesús. Y estas proclamaciones y estas denuncias que se hacían hace 50 años y más, vemos hoy la realidad de la verdad con las cuales se hacían. Y la verdad de que Cristo está a las puertas. Bendito Padre Celestial, ayúdanos para que el tiempo todavía que tengamos que transitar sobre este mundo como iglesia, como hijos de Dios, como renacidos, podamos vivirlo conforme lo demanda tu bendita y santa palabra. También, Señor, aunque sabemos que los tiempos son difíciles y el enemigo es fuerte, confiar plenamente que tú seguirás llamando, despertando y levantando obreros para la mies, para la proclamación, para el sostén. Hermanos, jóvenes que ni siquiera han conocido tal vez alguno de tantos de estos nuestros amados hermanos, puedan amar la palabra de Dios, porque es obra y fruto de tu Espíritu, el que obra estas cosas en todos. Que despiertes y levantes obreros y obreras que quieran servir al Señor, que quieran amar tu palabra, que deseen guardarla obedientemente, fielmente, hasta que Cristo venga, y seguir anunciando este evangelio de salvación y de salud, de santidad y de fidelidad. Y capacites también para contender eficazmente por la fe que una vez ha sido dada a cada uno de los santos que componen el cuerpo de Jesucristo, la Iglesia. Y también, Señor, que abras nuevas puertas para que aquellos que todavía no han escuchado del testimonio Filadelfia puedan escucharlo a través de los labios de los siervos que tú tienes hoy y levantarás mañana. Porque todavía hay muchos hermanos que deben ser llamados para esperar juntos la venida del Señor. Que no nos olvidemos, Señor, del propósito principal para el cual
fue levantado este testimonio para preparar a tu iglesia para recibir a Cristo que pronto ha de venir. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Y te damos gracias por el gozo que das de poder participar de estas jornadas, de estos mensajes, de esta palabra, de estos recuerdos y principalmente, Señor, en lo que está por venir, que es mucho mejor para los hijos de Dios, por cuanto estaremos contigo para siempre. Gracias, Señor, te damos, en el nombre bendito y santo de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por toda la palabra, esta fiesta espiritual que el Señor nos permitió poder compartir juntos.